¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Gusto saludarles en esta ocasión trayendo un tutorial muy interesante porque en primer lugar atendiendo a la pregunta de un buen amigo de Argentina que me pregunta junto con otras 3 personas más que por qué al cambiarle, bueno, ellos le cambiaron, uno de ellos, el de Argentina, le cambió cilindrada a su moto que era 125, la pasó a 150, pero le puso un carburador 200. Los otros tienen motores 150 creo, y le pusieron carburadores de 200 centímetros cúbicos a las motos, pero ambos presentan situaciones muy similares con sus motocicletas. Básicamente lo que me preguntan es que por qué los motores, una, no tienen como que una respuesta así muy favorable. Dos, que por qué, me dice la persona de Argentina, cuando llega él a los semáforos dice que el motor de su moto se apaga. Y bueno, eso le da constantemente ese problema. Yo en esta ocasión, ya que ya tocamos el tema del torque, y esto tiene en cierta forma no precisamente que ver con el torque, pero sí tiene que ver por el hecho del llenado del cilindro, pues voy a en esta ocasión hablarles de qué es lo que está pasando. Cuando se hacen este tipo de modificaciones, de hecho hay muchas personas que me han dicho que hable de culatas porteadas, de culatas modificadas y etcétera, etcétera. Yo en muchas ocasiones les he dicho que yo no creo en esas transformaciones o en esas travesuras que se le hacen a las cosas, porque déjenme contarles que hace más o menos unos 23 años, quizá un poquito más, poquito menos, vino acá a Guatemala una empresa que tenía la intención, aparte de brindar un servicio de taller bastante grande y cubriendo muchas áreas, también quiso dedicarse a lo que era la cuestión de la modificación de motores y preparación de motores para competición. Y ellos, no sé si era de ellos o era, bueno, rentada o prestada, trajeron una máquina dinamométrica y a mí se me dio la oportunidad de poder llevar algunas motos para poderlas probar y ver si realmente tenían el desempeño que uno creía que tenían. Recordemos que en la moto, pues como ya el motor está armado y es difícil poderlo testear, digamos, de una forma directa aplicado al cigüeñal, porque en estos motores pues todo va encerrado en un paquete, es muy complicado. Entonces las motos se miden, su potencial se mide a la rueda, o sea, la potencia que la rueda genere, pues esa es la que se considera como una fuerza o potencia aceptable, un torque aceptable, pues independiente a la potencia que sepamos que tenga el motor. Ya eso lo expliqué en el tutorial anterior. Pues resulta de que llevamos motos de todo tipo, especialmente monocilíndricas, a las que se les había hecho de todo a nivel de la culata, a nivel de cilindros, a nivel de esto y etcétera, etcétera. Y resulta de que eran motos que verdaderamente en la máquina, y eso pues ya no lo digo yo, sino que eran datos que el aparato este entregó, realmente no tenían mucho, o sea, no era como se esperaba, no era como se creía que iban a responder, ya que, por ejemplo, a nivel de torque sí les faltaba mucho. Tenían muy buenas revoluciones, pero unos bajos o medios verdaderamente lamentables, y unas revoluciones muy altas, pero que también, como ya lo expliqué en el tutorial anterior, por el tema del llenado de los cilindros, pues obviamente carecía de torque. Entonces ahí fue donde yo entendí
con experiencias ajenas el por qué es mejor trabajar de cualquier otra forma un motor si queremos un poquito más de potencia y no ponernos a travesear culata, válvulas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora se los voy a explicar con poco más de ilustración. Esta moto tiene, si ustedes pueden ver, su insulador es el original, es un insulador de 27 milímetros de aluminio, un insulador que yo lo he recomendado mucho para hacer adaptaciones de carburadores. Y pues después de explicar esto voy a decirles por qué. Lamentablemente acá se escasearon bastante, costaba más o menos como $1.50 y pues ya no trajeron, se agotaron y resulta de que ahora los consiguen, dicen más o menos como en unos $20 para que se hagan la idea. O sea, se está especulando mucho con ellos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Acá en mis manos tengo yo una jeringa. Resulta de que si ustedes se dan cuenta, pues donde sale el líquido hacia la aguja es un agujerito bastante fino. No sé la correspondencia del mismo con respecto al cubicaje de la jeringa, pero más o menos así va la situación con el tema del llenado de los cilindros. Yo le voy a tapar acá para crear una especie de vacío, de presión. Fíjense que si yo suelto acá, ustedes van a poder ver la rapidez con que el émbolo regresa a su punto de origen. Es rápido. Es rápido. Pero si yo dejo que entre un poco de aire, luego le tapo y jalo, prácticamente no se mueve, y si se mueve es muy poco y muy lento. ¿A qué viene esto? Viene precisamente al tema del llenado de los cilindros. Y eso, cuando se pone por ejemplo un insulador como este, que es de 28 milímetros, pues resulta que ustedes dirán, bueno, es 1 milímetro más, no es nada. Que es de 28 milímetros, acá lo pueden ver ustedes con el torque, con el vernier. Es que ya quedé traumado con esto del torque, que estuvo tan bonito. No tuvo la aceptación que esperábamos, pero igual ahí está. Entonces tiene 28 milímetros, es poco en teoría, pero resulta de que si apreciamos la figura del insulador, nos damos cuenta que qué figura tiene. Es un cilindro, no es completamente recto porque tiene cierta curvatura, inclusive cierto espesor. Lo vamos a demostrar. Precisamente es para adaptarse a la posición de la culata con respecto a la caja de aire, ya que pues por razones de diseño en posición completamente recta con la culata del motor. Entonces acá pueden ver ustedes la parte más digamos alta sería, porque esto es curvo o está como inclinado, tiene esta medida. ¿Ya la enfocaste? Sí. Y la otra parte tiene esta otra medida que ustedes van a poder apreciar, totalmente diferente, y esto es para acoplar el carburador con su respectivo insulador a la culata. Esta es la medida más digamos más bajita que tiene si lo comparamos en cuanto a su altura, y ahí nos damos cuenta que es como que si tuviera un lado más alto que el otro. Bueno, pero a la larga, a lo que quiero llegar es que si ustedes se fijan en el insulador, esto es un cilindro. Este es un cilindro el cual cuando el motor está funcionando está lleno de aire, pero cuando el motor está sin funcionar está conteniendo ¿qué? Adentro vacío, porque no hay aire. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el motor enciende y al no generarse la suficiente depresión por estar esto demasiado grande, entonces lo que sucede es que pasa lo mismo. Aspira un poco de aire y un mucho de vacío. Ustedes pueden ver este efecto. Solo que este efecto se daría con el aire. A esto hay que agregarle el que ya dijimos
que el llenado de los cilindros es deficiente, no es al 100%, se consigue más o menos a la mitad del régimen del motor, de las revoluciones del motor, y antes o después de ese régimen, de esa curva, pues resulta de que comenzamos más o menos con un llenado en ralenti de un 20-25%, subimos a un 80% en su máxima y luego empezamos a decrecer en el llenado de los cilindros hasta volver a llegar a veces a un 20 o 25% o quizá menos del llenado del cilindro. ¿Por qué? Porque ya a altas revoluciones es tan rápido que se mueve el pistón, tan rápido que se mueven las válvulas, que simple y sencillamente no da tiempo de que se produzca un llenado. Entonces, para resumir y no hacer muy largo esto, este es dijimos un insulador de 28 milímetros, que hay una forma para calcular la presión negativa que puede ejercer. Presión negativa es porque no es la presión positiva la que aplasta, y la otra sería equivalente a lo que succiona o a lo que aspira o cosas así. Entonces simplemente una depresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto va a dejar entrar aire, pero no va a permitir hacer el efecto Venturi dentro del carburador, y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? El tema del levante de gasolina de la cuba hacia el Venturi no se va a realizar como debe de ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mezcla estequiométrica va a ser demasiado pobre como para que el motor funcione de forma adecuada en ralenti, y por eso va a dar esos problemas. También cuando se utilizan este tipo de insuladores o carburadores que son muy grandes con respecto al motor, se dan como pequeñas explosiones. Acerca de por qué se dan esas explosiones y que a veces se apagan, bueno, tiene otra causa y otro origen, por supuesto, pero se van favoreciendo por medio de este tipo de adaptaciones, y muchas veces tristemente vienen de fábrica porque así lo piden los concesionarios. El concesionario, con tal de que se vea bonito esto de acá, el carburador y todo eso, no, quiero un colector más grande y más bonito, más vistoso, porque saben que la vanidad de las personas que compran un carro, que compran una moto, es el punto fuerte que hay que atacar para poder hacer negocio. Entonces, así es. Ya les hablé que hay una fórmula que nos indica que los insuladores o colectores tienen que tener la mitad del diámetro del pistón. O sea, no puedo decir el radio porque así como en el caso del 125, que tiene un diámetro de 56.5 milímetros o 5.65 centímetros, pues utiliza este insulador que es de 27 milímetros. Estamos todavía un poquito por debajo de la mitad. Entonces alguien me dirá, bueno, pero el de 28 sí, porque 28 y 28 56. Sí, pero hay un problema. Si fuera tan corto como este, sí. Si fuera tan corto como este y a la hora de cubicarlo no nos dé tanto vacío, entonces sí. Por lo tanto, en el 125 se rompe un poco esta regla y se le pone uno de 27. Yo he conseguido algunos que tienen todavía menos de diámetro interno y funcionan perfecto, funcionan de maravilla, inclusive generan una potencia pero abrumadora. De hecho, este insulador yo lo voy a mandar a encamisar para reducirle quizá a unos 25 o sea unos 25 milímetros su diámetro interno, y se los voy a mostrar cómo va a quedar el motor. Obviamente es solo una demostración,
porque yo prefiero mil veces que se hagan ese tipo de situaciones y no que vayan a fregar una culata con esto y aquello y a la hora de la hora terminen preguntando que por qué la moto aquí, que por qué la moto allá, que por qué esto, que por qué lo otro. Yo ahora voy a poner en marcha el motor porque esto tiene unas características muy particulares. Bueno, con estos insuladores el motor trabaja bastante bien, tiene muy buena respuesta en sus bajos, en sus medios, pero cuando se ponen estos, es decir, cuando se rompe el equilibrio poniendo insuladores y carburadores muy grandes, ya dijimos, no se da una succión de aire, sí, pero de combustible no, a no ser obviamente que se modifique, se altere todo el sistema, se abran ductos, se pongan cicleres más grandes, pero eso ya redunda en un gasto tremendo de combustible que la verdad no vale la pena, porque no todo ese combustible se va a aprovechar en generar potencia, así que por favor no se ilusionen. Pero en condiciones normales, de alguien que vino y solo cambió el carburador, no lo tocó, no le quitó, no le puso, pues en este caso lo que sucede es que muchas veces nos hemos encontrado, especialmente en los semáforos, gente que está con las motos y va de acelerar. Eso acá inclusive ha sido motivo de problemas porque la gente que está en otras motocicletas o en los carros lo toman como una provocación o como que los están apurando, y ya han habido serios problemas por eso, por esa causa. Pero lo que pasa es que se da porque si sueltan el acelerador, el motor se les apaga. Precisamente por eso, porque la depresión no es tan suficiente como para poder entrar aire y a la vez entrar combustible. De todas formas, en baja, ya dije, es muy poco lo que el cilindro absorbe por el tema de que está estrangulado, por decirlo así, paso de aire, o limitado el paso de aire por la campana o cortina del carburador, y pues por lo mismo no llega un llenado perfecto al motor. No es como los motores diésel, que ellos sí necesitan aspirar aire en cantidad, pero ahí porque es diferente la cosa, ya que solamente es aire el que va a entrar a través de la admisión, ya que el combustible va a llegar a los cilindros a través de los inyectores. O sea, ahí ya el aire no tiene absolutamente nada que ver con la, digamos, distribución o suministro de combustible hacia sus respectivos cilindros. Pero en estos motores de gasolina sí, esto sí tiene que ver. Entonces eso es lo que sucede. Ahora, resumiendo, si ustedes le ponen un insulador de 28, de 30, de no sé cuántos milímetros, sin hacerle algún tipo de travesura adicional, créanme que difícilmente les va a funcionar bien. Pero lo que le hagan para mantener el motor en marcha, pues eso les va a costar más dinero, porque obviamente el consumo de combustible va a ser mayor, o van a tener que tener el motor acelerado en ralenti. Este va a ser su ralenti. Entonces como que no es producente tener el motor así, y bueno, vamos a obtener sí unos saltos muy brillosos, entre comillas, muy buenos, pero nuestras revoluciones van a ser en bajas revoluciones. Vamos a tener un torque muy deficiente y unos problemas de salida también muy notables. Entonces acostumbrémonos a utilizar lo que hay que utilizar sin incurrir, o que hagan que incurramos en cuestiones que después nos vamos a lamentar. En el caso de un insulador o de un carburador, pues simplemente se vuelve a lo que había, a lo que se tenía, se pone, y ahí se mejorará el problema. El problema es cuando nos dicen no, que vamos a poner una válvula de admisión más grande, que vamos a limar el ducto de admisión y casi lo vamos a desaparecer. Entonces todo eso nos va a representar, aparte de que vamos a debilitar las estructuras, vamos a dañar de forma permanente los efectos de succión, los efectos de
de fricción, de distribución de fluido y todo lo que fue calculado bajo años de estudio y bajo procesos industriales bien complicados, lo vamos a arruinar en un momento y va a ser irreversible. Entonces ahí tendríamos que cambiar de nuevo la culata para poder llegar a obtener lo que teníamos antes, pero todo es dinero. Entonces piensen muy bien lo que van a hacer. Ahora me preguntan qué opino de lo del escape. Bueno, media vez no se debilite la guía donde va la válvula, pues ahí estamos de acuerdo, porque sí ayuda mucho el facilitar la salida de los desechos del motor, o sea, en este caso el humo. Pero de nada sirve también si por ejemplo se tiene un escape tan curvo como este, o sea, con una curva tan cerrada como esa, de nada sirve porque obviamente ahí se obstruye bastante la salida de los gases y esto pues genera como un freno. Entonces para solventar ese problema habría que hacer un tubo de escape con una curva más suave, pero esto nos implicaría un tubo bastante largo y bastante raro en su forma para poder, bueno, de alguna forma minimizar el esfuerzo de expulsión de los gases, pero eso ya es otro asunto. Aquí estamos hablando de los insuladores, que es el problema que me cuestionaba este amigo junto con otras 2-3 personas más, y pues eso es lo que les puedo decir a este respecto. Por otra parte, si ustedes escuchan, el motor está en sus bajas revoluciones, está tranquilo, no hay problema, pero cuando se ponen esos insuladores es muy difícil mantenerlos en esas revoluciones. La respuesta a la aceleración es bastante buena. ¿Por qué? Porque hay una succión, como la jeringa, como esto. Hay un vacío muy bueno, rápido, o sea, se da, pero cuando se pone un insulador grande, entra aire y el resto es vacío. Entonces, ¿qué pasa? El fluido se mueve así, lento. Fíjense bien, el fluido de aire dentro del sistema se mueve lento porque no hay la succión correcta o la depresión correcta como para poder generar velocidad dentro del sistema de lo que es el aire y por ende de lo que es la gasolina. Así que espero haber contribuido en algo con lo que les estoy explicando, por si pensaban hacer, por si pensaban poner o por si les habían dicho, pues ya ustedes tengan una base y tengan un motivo para reflexionar y decidir si les conviene hacerlo o no les conviene hacerlo. Por favor, compartan el video, regálenme su like, comenten, estén pendientes porque vienen videos todavía más interesantes que estos o que este, y lo mejor de todo es que son videos hechos con todo el cariño del mundo, pensados en que ustedes se puedan beneficiar y ayudar de los mismos. Por favor, cuídense mucho y que estén muy bien.